Hermanos, tomemos nuestras Biblias y regresamos a Josué. Seguimos nuestra serie en Josué. Vamos al capítulo 8. El mensaje hoy se titula Dios se vuelve de su ira. Dios se vuelve de su ira. El bosquejo está en el boletín, ahí lo pueden rellenar y llevarse las notas con ustedes para la casa. Y nomás un repaso rapidito de lo que hemos aprendido en las últimas 2 semanas de Josué. En Josué empezamos capítulo 7, vimos que el uno afecta a todos, para bien o para mal. El pecado de Acán causó la derrota de todo el pueblo de Israel. En el cuerpo de Cristo es igual. Nuestras acciones afectan a todos para bien o para mal. Y claro, deseamos que sea para bien. La semana pasada vimos cómo recuperar el camino. La realidad es que todos nosotros como cristianos todavía somos pecadores y a veces vamos a perder el camino. Pero por la gracia de Dios, Él siempre quiere que regresemos y nos dio 4 pasos en Josué 7 de cómo regresar. El primero fue humillarse delante de Dios. Luego hablar con Dios y preguntarle, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Cómo puedo regresar? Tercer paso, escuchar la respuesta de Dios. Estar atento y recibir la verdad aun si duele. Y por fin, corregir el camino. Después de arrepentirse y confesar el pecado, ajustar. Hacer lo que hizo mal y hacerlo bien. Hoy vamos a ver cuando corregimos el camino, Dios da vuelta a su ira. Dios da vuelta a su ira. Dios detesta el pecado. Él va a juzgar el pecado. Pero cuando uno se arrepiente y uno vuelve a Él y confiesa su pecado, Dios le da la vuelta a su ira para abrazar a sus hijos y bendecirlos. Y eso es lo que vamos a ver hoy en Josué. Vamos a empezar ahí, pues un versículo antes del 8:1 de Josué. Vamos a leer empezando capítulo 7, versículo 26. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Ustedes siguen a la vista ahí con reverencia. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Entonces el Señor dijo a Josué, no temas ni te acobardes. Toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate. Sube a Ai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Primer punto ahí en su bosquejo es Jehová se volvió de su furor. Jehová se volvió de su furor. La palabra volver es como darle la espalda o cambiar de una dirección u otra. Jehová o Dios literalmente dio la vuelta a su ira. ¿Y por qué? Vimos antemano que Dios estaba enojado con Israel porque habían desobedecido, habían tomado el anatema de la ciudad de Jericó. Dios dijo, quemen todo, destruyen todo, con la excepción de la plata, el oro, el hierro y el bronce. Eso es mío, para mi tesoro. Pero Acán se llevó un poco de plata, un poco de oro y una púrpura. Y él desobedeció, y por la acción de un hombre, Dios se enojó con todo el pueblo. Pero luego vemos que hicieron la corrección, regresaron al camino de Dios, se deshicieron del pecado. El pecado fue exterminado del pueblo. Y vemos ahí que cuando tomaron a Jericó, el pueblo estaba santo delante de Dios, sin pecado, y tuvieron victoria. Luego fueron a Ai, sin saber que había pecado en el pueblo, y hubo derrota, aunque la palabra de Dios enseña que toda la población de Ai era 12,000.
Eso incluye niños, mujeres, ancianos, los hombres de guerra, quizás 1 o 2 mil. Y por eso Israel decidió solamente mandar 2 a 3 mil para no molestar todo el pueblo. Pero con el pecado en el corazón del pueblo hubo derrota y los primeros muertos en la tierra prometida. Y luego vamos a ver la semana que viene, regresaron a Ai por la segunda vez después de haberse limpiado del pecado. ¿Y qué hubo? Dios había volteado de su furor y tuvieron victoria una vez más. ¿Qué aprendemos? La ira de Dios se tiene que aplacar. La ira de Dios se tiene que aplacar. Dios simplemente no puede ignorar el pecado en su pueblo, ni en el mundo. En Romanos 6:23, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Ya lo saben, es la ley. Y cuando entonces Dios ve pecado, ¿qué debe de ver en su lugar entonces para pagar esa deuda? Muerte. Por eso Dios dio los sacrificios a Israel, para que los corderos murieran y el pueblo no. Dios se enfrenta al pecado y derrama su ira sobre él. Él es como un buen juez, Cuando ve la ley y ve que ahí está el acusado, y hay evidencia que ese acusado rompió la ley, un buen juez hará ¿qué? Le va a dar las consecuencias sobre la ley que él quebró o rompió. Si es de alta velocidad, 150, 200, $300. Si es homicidio, la cárcel aún hasta la muerte. Un buen juez no puede ignorar la evidencia y tiene que juzgar la maldad. Busquemos 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Ahí vemos un juez. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Wow, en ese versículo nos vamos a acampar ahí una semana, entendiendo todas las verdades ahí, pero más rapidito el punto que queremos hacer es este. Un día todos vamos a estar delante del tribunal del Cristo y Él nos va a juzgar sobre todo lo que hemos hecho, para bien o para mal. Y vamos a ser recompensados, va a haber galardón, va a haber premio o va a haber juicio. Ese día va a llegar. Y Dios, siendo un buen juez, no puede decir, no, es mi compadre, está bien, vamos a olvidar toda la cosa y empezar de nuevo. No, un buen juez no puede hacer eso. Un buen juez tiene que seguir la ley. Y Dios es justo. Y todos van a recibir lo que merecen. Acán tuvo que pagar con su vida. Y si leen, no solamente él, toda su familia fue perdida. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Vamos a leer Romanos 5. Lo tienen que leer con sus propios ojos. Romanos capítulo 5, unos 2 libros antes de 2 de Corintios. Vamos a empezar a leer en versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice así. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, los malos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él.
Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Qué está diciendo este pasaje? Antes éramos perdidos, pecadores, malos, débiles, sin esperanza. Y Jesucristo murió en nuestro lugar. Y somos justificados, versículo 9, por su sangre. En tantas palabras, no somos justos, somos culpables. Merecemos la muerte, merecemos el juicio de Dios. Y no nos podemos escapar. Y por eso Jesús, a través de su sangre, nos da su justicia. Por eso los que dicen que no, en la iglesia son puros pecadores e hipócritas, tienen razón. No somos justos porque somos buenos, porque yo hago todo correcto conforme a lo que Dios dice. No. Soy justo porque la sangre de Cristo me cubre, me hace justo. Y es su justicia que me salva. Y aunque no somos perfectos, entendemos esto. Y por eso queremos amar a Dios, porque Él nos amó primero. Y queremos servirle a Dios, porque Él nos ha dado vida. Y aunque no somos perfectos, la sangre de Cristo nos cubre. Acán pagó con su vida por su pecado. Él lo mereció conforme a la ley de Dios. Nosotros pagamos con la vida de Cristo y vivimos y no tenemos que morir. Bueno, como cristianos nos olvidamos de eso. Es cuando empezamos a caer en obras otra vez. En yo tengo que hacer para estar bien con Dios. Y yo tengo que cumplir para ser un buen cristiano. Y sí, hacemos compromiso con Dios. Y sí, tenemos que dar. Y sí, tenemos que servir. Pero eso no es lo que nos acerca a Dios. Es Cristo quien nos acerca a Dios por su sangre. Y por eso Pablo dijo, yo lo he perdido a todo. ¿Para qué? A fin de conocer a Cristo. En comparación a Cristo, todo lo del mundo es como basura. Porque él sabía que solamente a través de Cristo uno se acerca a Dios más y más. Y experimenta más de su amor, más de su gloria, más de su poder y más de su victoria. Porque Cristo cargó sobre él nuestro pecado. Eso es lo que Pedro nos enseña en 1 de Pedro capítulo 2. Busquen ese pasaje también, mis hermanos. 1 de Pedro capítulo 2. Ahí el apóstol Pedro, el que negó a Jesús 3 veces, él ya aprendió porque él podía regresar a servir a Dios de la manera que él lo hizo como apóstol. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice así. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Cristo literalmente cargó tus pecados y mis pecados sobre su cuerpo. La muerte de nuestra la cargó en su cuerpo y de la de todo el mundo. Y por eso podemos recibir su justicia. Y si morimos al pecado en Cristo y vivimos ante la justicia en Cristo. Y como muchos hermanos en Cristo malinterpretan ese versículo en Isaías, somos sanados por sus heridas. No entienden que ese pasaje en Isaías que aquí Pedro menciona, Jesús, Dios está hablando de nuestras heridas espirituales, las heridas del corazón, porque por sus heridas fuisteis sanados. ¿De qué? Del pecado, de la muerte, del sufrimiento del pecado eterno que nos espera sin Cristo.
Dios da vuelta de su furor hacia nosotros porque Él ya lo ha derramado en el cuerpo de su Hijo. Dios es justo. Él no puede simplemente olvidar o no tomar en cuenta el pecado de ninguna persona. Pero lo que Él sí puede hacer es derramar su ira sobre su Hijo. Y ya lo ha hecho. La salvación es gratis para nosotros. Pero para Cristo le costó su vida. La pregunta es, ¿qué harás con este Jesucristo? ¿No merece Él nuestro amor, nuestra devoción, nuestro servicio, nuestros corazones completos? Porque sin Él no hay justicia, solo juicio, no hay esperanza, solo maldición. Y los que no entienden esto dicen, bueno, pues si Dios es amor, ¿por qué hay un infierno? Si Dios es amor, ¿por qué hay juicio? Porque Dios es amor, pero Dios también es justo. Dios es compasión, pero también es un juez. Dios está lleno de paz, pero también lleno de ira contra el pecado. No podemos enfocar solo en los aspectos de Dios que queremos. Debemos conocer a Dios como Él es y ver el retrato completo que sí, Dios es amor y por eso mandó a Jesús, para que el juicio caiga sobre su Hijo y no nosotros. Entonces, cuando yo hago la pregunta a personas, cuando les estoy hablando del Evangelio, les pregunto, ¿por qué tuvo que Jesús morir? Por mis pecados, muchos ya lo saben, por mis pecados. Sí, pero ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué no nos pudo salvar de otra forma? ¿Por qué a través de la cruz? Porque Dios es justo. Y la ley demanda muerte. Y Dios, siendo un Dios justo, un juez bueno, proveó el cordero, proveó a alguien para derramar su ira y su juicio sobre él. Y nos ofrece la vida a través de la sangre de Jesucristo. Entonces ya vimos que Dios volteó su ira, volteó su furor de Israel, porque el pecado fue exterminado. Y Dios voltea su furor del mundo cuando se entregan a Cristo y aceptan su justicia a través de fe en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Pero eso no es todo. Dios no solamente no nos quiere dar una salvación de un juicio y ya. Él es tan bueno que el segundo punto en su bosquejo, Dios nos da bendiciones después de darnos vida. Después de darnos vida, de salvarnos y nacemos de nuevo, Él nos da bendiciones más allá de eso. Vamos a leer ahí en capítulo 8, versículos 1 y 2, regresando a Josué. ¿Qué sucede después de que Dios voltea su ira de su pueblo? Entonces el Señor dijo a Josué, no temas ni te acobardes. Toma contigo todo el pueblo de guerra y levántate. Y dice, ataca a Ai y toma todo el botín de la ciudad. Entonces ahí vemos que Jehová, Dios, dice tres cosas. Número 1, no temas ni te acobardes. 2, ataca, yo les daré la victoria como antes. Y 3, toda la ciudad ustedes lo pueden tomar como botín. Es interesante porque en Jericó no podían tomar nada. Pero ahora en Ai sí pueden tomar el botín, el oro, la plata y los animales, todo pues para bendecir el pueblo de Dios. Después de que el pecado es removido, Dios bendice a su pueblo más allá del perdón de pecado. El pecado trae ¿qué? Temor, derrota y necesidad. En cada caso, el pecado trae esas tres cosas, por lo menos esas tres cosas. Vamos al primer pecado humano, Adán y Eva.
Después de que pecaron, ¿qué tuvieron de Dios? Temor, miedo. No existía el temor antes del pecado. Luego, ¿qué? Fueron derrotados, fueron sacados del jardín. Tuvieron que ahora trabajar duro para poder comer. Y sufrieron necesidad. No tenían ropa, estaban desnudos. Antes no lo necesitaban, pero ahora con el temor, con la desgracia, hubo necesidad de cubrirse y no tenían. Las hojas no eran suficientes. Dios les dio las pieles de animales para cubrirse. En nuestras vidas también el pecado nos trae temor. Cuando sentimos temor no es de Dios. Es por causa del pecado en nuestras vidas. Hay derrota. ¿Quién ha sufrido aquí? Derrota en sus vidas de alguna forma u otra. Todos. Y necesidad, ni empecemos con esa. Siempre pidiendo a Dios, suplicando por las necesidades de la vida. Pero el perdón de Dios nos trae valor. Valor. Recuerdo Josué 1, Dios dijo, oye, te mando que te esfuerces, Josué. Y le dijo 3 veces. Y aquí otra vez, no tengas temor ni te acobardes. ¿Por qué? Yo estoy contigo. Ya no hay temor, ahora hay valor porque Dios por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. El perdón también trae victoria. Primero sobre la muerte, luego también sobre el enemigo en la vida diaria. Oye, si Dios en verdad es el Todopoderoso, siempre debemos de estar en victoria. Pero ya sabemos que a veces fallamos. Pero yo creo que a veces vivimos más en derrota que en victoria. Y simplemente porque nos olvidamos que Dios ya nos las ha dado. Y simplemente tenemos que vivir en ella. Como les conté en mi testimonio el jueves, me llené de temor, de duda. Y en vez de yo preocuparme y morderme las uñas, llamar a otro pastor que me ayudan a veces, ¿qué hice yo? Fui a mi Dios. Y Señor, siento este temor. Dios, tengo esta duda. Y Dios, yo sé que esto no es de ti. Yo sé que esto es del enemigo. Dame la victoria sobre este temor y esta duda. Y me la dio. Y dormí bien. Gracias a Dios. Eso es victoria. Y el perdón trae provisión. El pecado trae temor, derrota, necesidad. El perdón trae ¿qué? Valor, victoria y provisión. Dios es nuestro proveedor. Primero provee a Cristo como Salvador. Y luego Él provee un hogar para nosotros en el cielo. Y luego aquí en la tierra sí también provee pues la comida, la ropa y las necesidades, la gasolina, la educación, todo lo demás. Pero eso son cosas pequeñas. Lo más grande Dios ya nos ha dado en Cristo. Y si nos ha dado Cristo, como leímos en Romanos, ¿cuánto más las necesidades de estas vidas ya son provistas? Amigo, amiga, si estás aquí y no conoces a Cristo, la pregunta es, ¿hay pecado en tu vida? Bueno, la respuesta es muy fácil. Dios dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Todos han pecado. No hay ninguno que no tiene pecado en su vida. Y si uno lee 1 de Juan 1:10, ahí Dios dice que el que dice que no es un pecador está llamando a Dios un mentiroso. Porque Dios dice que todos han pecado. Pues no, yo soy buena persona, yo no he matado a nadie, yo soy buena, no soy pecador. Eso, bueno, estás llamando a Dios mentiroso, dice la palabra de Dios. Todos han pecado. O si no lo querés mirar de esa forma, lo miramos de otra forma. Si hay temor en tu vida, si has sufrido derrota de alguna forma u otra, o fracasos, si sufres necesidad, es por el pecado. Hay pecado en tu vida, de alguna forma u otra. Dios nos quiere librar del pecado.
Él no solamente lo quiere hacer, Él lo puede hacer. Y lo ha hecho en la cruz a través de la sangre de su Hijo. Solo falta poner su fe en Dios a través de Cristo Jesús. Hermano, hermana, cristiano, cristiana, ya tienes a Cristo. ¿Hay temor en tu vida? Es porque te falta fe en el amor y el cuidado de Dios. Cuando se entra temor, es porque nos va a faltar algo. No sabemos cómo va a salir la situación. Y sentimos que vamos a sufrir alguna cosa u otra. Cuando Dios dice, oye, si buscan primero el reino de Dios y su justicia, todo eso se los voy a dar. Y cuando dudamos eso, cuando nos falta fe en la palabra de Dios y lo que Él nos ha prometido, entra el temor. O nace en el corazón de uno, o el enemigo viene y ve un agujero ahí de duda y ahí mete el temor. ¿Te falta victoria sobre algo en tu vida, mi hermano, mi hermana? Victoria sobre el enemigo en tu vida, unas tentaciones, unas dudas, o hay algo en que sigues cayendo una y otra vez. Recuerda, no somos las víctimas. Somos hijos e hijas de Dios. Tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la luz de la palabra. Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Cristo está en nosotros. Hoy somos los victoriosos. No, pero a veces andamos como las víctimas. No. Hermanos, si ustedes leyeran los testimonios de los cristianos de la generación después de los apóstoles, cuando se estaban enfrentando a los leones, estaban las últimas días y semanas de su vida esperando ser así ejecutado, los pastores escribían a sus iglesias, yo anhelo ya ver a mi Cristo. Estaban listos para enfrentarse a esos leones que se lo iban a devorar. Y no tenían temor. Yo digo, ay caray. Y sufrimos unas cositas en el trabajo, unas cositas en la familia. Y, ay Señor, ¿qué voy a hacer? Y nos comparamos a otros cristianos que literalmente perdieron su vida por su fe. Lo que pasamos ahorita, hermanos, en verdad, no es mucho. No es mucho. Sí, duele, claro. Pero en la luz, hermanos, de la historia de la iglesia, lo que está pasando en Irak con los cristianos, vamos a comparar y ser honestos. ¿Te falta victoria? Ya, vívela. Ya la tenemos. Ya la tenemos. ¿Alguna necesidad en tu vida? Clama a Dios, el proveedor de todo. Filipenses 4. ¿Qué dice? Versículos 6 y 7. No se preocupen por nada, mas en toda situación, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Yo he aprendido que cuando uno no tiene paz, cuando uno está preocupado por algo, es porque le falta orar. Porque la promesa ahí es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero antes de recibir esa paz en el corazón y en la mente, uno tiene que orar, poniendo sus necesidades, sus peticiones a Dios y darle gracias. Si no oramos y le damos gracias, no vamos a tener la paz. Pastor, me falta paz, estoy preocupado, tengo temor. Ok, ¿has orado? Sí, pero todavía, entonces no has orado suficiente. O no has orado con fe. Fe que Dios te ama y te va a proveer, te va a cuidar. No es complicado.
Pero es difícil a veces porque el enemigo, él es inteligente. Él nos conoce. Él conoce nuestros temores. Él sabe lo que nos hace caer y lo pone enfrente de nosotros. Y cuando tenemos victoria sobre el enemigo, nuestro propio corazón a veces también nos defrauda. Y regresamos al principio. Cuando caemos, debemos caer sobre la gracia de Dios. Y recordar que vamos a fallar. Pero cuando fallamos, clamamos a Dios. Le pedimos perdón con un corazón contrito, humilde, arrepentido. La sangre de Cristo otra vez nos lava, otra vez nos levantamos y otra vez adelante. Y lo que pasó en el pasado, está en el pasado. Ni Dios te recuerda. Ni Dios lo trae a la mente. Cuando Dios perdona, no es como en las novelas. Que lo perdonan, pero no se olvidan. Bueno, en novelas o familia, no sé, ¿verdad? Pero Dios, cuando Él perdona, nosotros también debemos de olvidarlo. Porque Dios no nos va a recordar del pasado que nos hemos arrepentido, confesado. El enemigo lo va a traer a la mente. Pero cuando el enemigo lo trae a la mente, no, Dios me ha perdonado, yo ya lo confesé, su sangre me cubre, tengo la justicia de Cristo. Satanás, apártate de mí. Y adelante.